Bien, muy rápidamente tenéis el programa y por lo tanto no vamos a emplear tiempo en presentar en detalle a las personas que han tenido el detalle de acompañarnos. Sé que en algunos casos, además, con una agenda bastante intensa, por lo tanto, doble agradecimiento. Se trata de, ya que está en el atril, el profesor Heriberto Cairo Carou, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Su decana, Esther del Campo García. Gracias también, Esther, por acudir a la llamada, sobre todo de Federico, ahora que no está, pues podemos ponerlo en valor para que no se ponga colorado. Y a José Antonio Sanahúja, también un colaborador habitual y que no sabe decir que no a las llamadas que le hacemos desde el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Como venimos comentando toda la semana, hay regiones en el globo que no pueden pasar sin una atención especial y evidentemente en este momento no hay nada más que añadir. Como vamos mal de tiempo, vamos a tener una primera intervención inicial que empezaremos por el profesor Heriberto Cairo y luego lo mejor de la jornada, como siempre, el coloquio. Por lo tanto, profesor, si eres tan amable y sin más dilación, adelante. Pues buenos días. Perdón. Buenos días a todos, a todas. Agradecer en primer lugar a LIE3 la invitación, especialmente a Federico Aznar, que es de los pocos que se sigue acordando de mí, y la verdad es que es para agradecer. Me han pedido que sea breve, así que intentaré serlo y demás, y entonces intentaré sintetizar lo que les quería contar. Mi especialidad es la geopolítica y entonces pues les intentaré hablar algo de geopolítica de América Latina y el Caribe, que luego mis compañeros seguro que les ilustrarán de otros temas de América Latina, seguro que con más fundamento que yo. Yo creo que el hablar de América Latina hoy necesariamente pasa por hablar de América Latina en un nuevo orden geopolítico. ¿Qué es un orden geopolítico? Bien, un momento, un periodo en el cual los actores del sistema interestatal, los actores estatales y otros actores y demás, pues se ponen de acuerdo en que las reglas del juego son unas determinadas y entonces, bueno, pues se funciona con ellas. No se trata de que haya una potencia hegemónica o no, el concepto de orden no tiene por qué ir ligado al de la capacidad económica o la capacidad militar de determinado país, según mi interpretación. Obviamente hay otras que no, que piensan que es así. Bueno, ¿cuáles son algunos de los rasgos entonces fundamentales donde se digamos encuadra o quiero encuadrar a América Latina y el Caribe? Ahí lo que ven es la evolución en este gráfico, la evolución desde 1990 hasta el 2020 de las exportaciones y las importaciones en el mundo. Entonces lo que vemos es que un crecimiento continuo desde 1990 que se dispara, se acelera en el 2003, se estabiliza, cae y se estabiliza en algún modo después de la crisis del 2008, pero lo que tenemos claro es que incluso después de la crisis se mantiene en prácticamente 4 o 5 veces lo que era ese proceso, esos procesos de exportación e importación al final del anterior orden geopolítico, que es el de la Guerra Fría. ¿Y esto por qué? Pues porque una de las características de este periodo ha sido el que se ha afirmado reiteradamente la política de apertura de mercados
y por lo tanto ha crecido de una manera espectacular el comercio exterior. ¿Qué es lo que crece? Bueno, y eso a pesar de las últimas, digamos, no me atrevería a decir tendencias, porque yo creo que todavía no se han mostrado como tales, pero sí de políticas como la del gobierno de Trump, de intentar volver a reconducir la producción industrial a Estados Unidos, es decir, reducir importaciones, exportaciones, a la política de Xi Jinping de permitir o provocar que el mercado interior de China se convierta en al menos un tirón tan importante para la economía como el de las exportaciones y demás. Pero bueno, yo creo que ahí se mantiene. Luego uno de los dogmas que se ha planteado desde ciertas posiciones, tanto de izquierda como de derecha, es que ha habido una reprimarización de América Latina. Yo creo que es, de algún modo, una afirmación, o sea, lo que no ha habido es un trasvase, un cambio hacia otro tipo de economía, pero tampoco, si ven en el gráfico, ven la evolución de las exportaciones de materias primas en relación con otro tipo de materiales. Entonces, lo que ven es que efectivamente en los primeros años, hasta el 2000 prácticamente, hay una pequeña reducción y que desde el 2000 en adelante hay un incremento ligero que en principio estaría vinculado también a la importancia, como veremos, de China en la región. Pero no es tampoco no es que se haya producido, o sea, que de repente hayan caído el resto de las exportaciones de forma impresionante, sino que bueno, el hecho ya es que eran muy importantes, el 70% de la exportación de materias primas en 1990 y bueno, pues lo siguen siendo en torno al 50% en la actualidad. Otro de los tópicos que también ha sido habitual manejar respecto a América Latina es que Estados Unidos está siendo desplazado por China en la región. Y esto yo creo que también hay que aquilatarlo. Si ven, este es el gráfico de exportaciones, luego les mostraré el de importaciones de la región. Y fíjense que si hay evidentemente un incremento y un incremento muy sostenido desde el año 2000 más o menos, 2000-2001, no viene de antes de las exportaciones de China a la región, que coincide efectivamente con una reducción de las importaciones. Pero también, si se fijan, en los últimos años lo que hay es, corren parejas y sigue habiendo una diferencia muy importante, de prácticamente 20 puntos porcentuales entre la importancia de las de Estados Unidos y las de China. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Estados Unidos sigue siendo en términos económicos, el ordenador de la región, todavía más que China. En las importaciones se ve, perdón, las exportaciones de la región a otras zonas, pues se ve un poco, digamos, también lo mismo. Hay un incremento
las que se realizan a China, pero que es más ligero que en el caso anterior de las importaciones, y en Estados Unidos pues también tienen más oscilaciones, pero sigue siendo con holgura y de forma importante el mayor socio comercial de la región. Bueno, ¿qué intentó el mayor socio comercial de la región cuando se estableció este nuevo orden geopolítico? Pues lo que intentó fue hacer una operación similar a lo que ellos entendían que estaba siendo la Unión Europea, es decir, la construcción de un gran mercado que les permitiera competir en un mundo cada vez, digamos, como he dicho al principio, más abierto, con políticas que incidían expresamente en esa cuestión. Y entonces el presidente Bill Clinton pues propuso la creación de un gran, enorme área de libre comercio que iba desde Alaska a la Tierra de Fuego, el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. Creo que fue en el 93 o en el 94, no recuerdo exactamente cuando la pronuncia, pero estaba previsto que esta área estuviera en marcha, estuviera firmada en el año 2005. Y, como obviamente saben todos ustedes, no tengo que decírselo, no se firmó. ¿Por qué no se firmó? Pues en buena medida, digamos, hay algunos autores que señalan que el interés de los Estados Unidos durante la presidencia de Bush, hijo, se desplaza hacia Oriente Medio y entonces, bueno, pues no hay tanto interés en América Latina. Yo creo que razonablemente esto puede ayudar a expresar, es lo que llamarían los sociólogos la ventana de oportunidad y demás, pero yo creo que evidentemente son la oposición de una serie de gobiernos que en América Latina se estaban instaurando desde 1999, lo que hacen que sea inviable la construcción del ALCA, los que paran la construcción del ALCA. Y quizás los más relevantes no fueran los que hacían una propaganda más furibunda contra Estados Unidos, como podía ser el régimen del comandante Chávez. ¿No se oye? Ay, perdón. Siempre todos los estudiantes me dicen que terminan por no entenderme, lo siento. Y no lo podemos subir para que... Bueno, vale. ¿Quieres coger esto? Que no. Bueno, da igual. Intento acercarme más. Eso, que no tanto Chávez como regímenes progresistas también, como el de Chávez, como el del presidente Lula, que ha sido de nuevo reelegido, pues son decisivos en esta cuestión. Eso nos hace pensar, era otra de las cosas que quería transmitirle, la relación, digamos, entre los ciclos de gobierno, que, bueno, yo creo que básicamente una preocupación más de periodistas que de científicos sociales, pero bueno, como ha sido muy desarrollado y demás, pues no quería dejar de tratarlo. Y ciertamente qué es lo que pueden hacer, no pueden hacer los gobiernos de una región como es América Latina, cuando
digamos, coinciden varios o muchos gobiernos de la misma orientación la cuestión. Aquí, si ven en estos 4 mapas, uno sería prácticamente la situación inicial en el 90, que, claro, llamarles ciclo es un poco, yo creo que absurdo o inútil o demás, porque es la posición en la que América Latina había estado prácticamente durante toda la Guerra Fría, o al menos desde 1958. Es decir, durante la Guerra Fría sí había una potencia hegemónica, una potencia que no estaba dispuesta a permitir, al menos hasta el año 1959, el 1 de enero, no estaba dispuesto a permitir que hubiera gobiernos de otra orientación, que jugaran con el opositor, alianza y demás. Y entonces, bueno, pues como mucho, si se fijan ahí, básicamente hay 2 países en rojo, Cuba y circunstancialmente Guyana, que en aquel momento pues sí tenía un gobierno progresista. Cambio entre el 99 y el 2016, y este es quizás el origen de la cuestión de los ciclos, pues se va tiñendo de rojo el continente. Prácticamente hay un momento en el cual solamente Perú, Colombia, México y algún otro país menos relevante no están en el giro, en el ciclo progresista. Un ciclo progresista que se denominó Pink Tide, o sea, la ola rosa, no por ninguna orientación sexual de los gobernantes, sino porque los periodistas que lo empezaron a manejar querían indicar que bueno, los gobiernos progresistas eran de izquierdas, pero no eran radicales de izquierdas, como podía ser el gobierno cubano o el gobierno venezolano u otros. Entonces, digamos que fue ahí tal. Y es durante ese periodo cuando se para el ALCA y cuando se construyen estructuras de integración regional que son autónomas. Esto es muy importante, son absolutamente autónomas y tienen como objeto el potenciar la región, no solo frente a Europa u otras zonas, sino también frente a Estados Unidos. Bueno, me salto varias cosas, pero lo que quería es reflexionar sobre la importancia de esta cuestión. Es decir, el que un gobierno sea progresista, coincida todos los gobiernos progresistas, garantizó que América Latina y el Caribe pudiera desarrollar una política autónoma en la región. No. Fundamentalmente no. Desde 2016 se inició el otro giro conservador, es el que lleva a el momento en el que está dibujado el mapa, que bueno, pues Bolivia en ese momento todavía estaba bajo el gobierno de Evo Morales, pero a continuación, pocos meses después, ya sufrió un golpe de Estado en el que se depuso al gobierno de Morales, y entonces, bueno, pues nos encontramos con una región conservadora, de países conservadores, de gobiernos conservadores, que intentan desmontar todos los logros, avances del anterior periodo. Intentan desmontar sobre todo UNASUR, la CELAC solo se retiró Bolsonaro en su momento, pero la UNASUR prácticamente, que ahora la acaban de volver a intentar poner en marcha, pero prácticamente es desmantelada.
por todos estos gobiernos. Pero ¿por qué decía que es imposible que los gobiernos, digamos, se estabilicen? Pues fundamentalmente por la posición estructural de los países latinoamericanos en la economía mundo, en el sistema mundo, que evidentemente lo sitúa en la parte más explotada del sistema, en la parte en la que, digamos, en los intercambios internacionales, el intercambio es desigual porque se benefician más los países del centro que los países de la periferia, y ese intercambio desigual es lo que permite a los países del centro tener una política congruente, porque pueden desarrollar un estado del bienestar en el cual, digamos, la población pues termina por votar a los partidos que le corresponden. Fíjense, el próximo 23 de julio, tras unos pocos años en los que hubo una cierta alteración en el patio político, la profesora del campo seguro que, aunque no sea América Latina, pero les podría hablar de eso mucho más, pues volvemos a las dos grandes opciones. Si uno se inclina por el progresismo, pues votará al Partido Socialista, y si uno es más conservador, pues votará al Partido Popular. Quedan algunos restos más, pero esta es la idea. ¿Y eso es por qué es? Porque puede haber una política congruente y demás. En cambio, en los países dependientes, explotados y demás, lo que hay es una política que algún geógrafo político ha tachado de política del fracaso. Es decir, no son capaces de lograr que digamos, se mantenga las políticas económicas eternamente. Todo el giro progresista se basó en el boom de las commodities y el que, bueno, había unas circunstancias de intercambio buenas, pero en el momento en que eso se terminó, estos países no pueden desarrollar. Entonces son las condiciones estructurales las que van a imponer que sigan produciéndose esos giros políticos que incidan sobre la geopolítica de América Latina y el Caribe. Y con esto termino. No, como he terminado por simplificar todo en países periféricos superexplotados y países centrales y demás, el mundo es mucho más complejo. Y la estructura geopolítica de América Latina es mucho más compleja que esa. No es que haya todos, o sea, que México sea igual que Guatemala o que Argentina sea igual que Haití. Obviamente no. La inserción de los diferentes países en el sistema mundo es muy diferente. Y aquí simplemente enuncio y renuncio antes de que el moderador me quite no solo la voz, sino me eche de la sala. Yo distinguiría entre semiperiferias integradas, es decir, países que tienen procesos de centro y procesos de periferia, que el más notable es México, pero también incluiría a el Caribe europeo y el Caribe estadounidense, es decir, todos los territorios que dependen de Estados Unidos o de países de la Unión Europea, que son todavía muchos, y que además no se avecina, no hay ningún deseo ni en Martinica, ni en Guadalupe, ni en las Antillas holandesas y demás, no tienen ningún deseo de ser independientes. Están muy contentos siendo europeos
caribeños. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Y lo mismo en Puerto Rico, por más que ha logrado avanzar las opciones. Bueno, ahora ya casi los independentistas son los que no se oponen a la integración completa en Estados Unidos. Pero bueno, eso sería en esto. Luego habría una semiperiferia autónoma, es decir, que desarrollan políticas al margen de los Estados Unidos y de otras áreas centrales, Argentina, Brasil, creo que se puede incluir a Uruguay. Y luego 3 tipos de periferia. Digamos la periferia más habitual, que se puede calificar de explotada en todas esas zonas en rosa. Luego, unos países que constituyen realmente periferias abandonadas. El caso de Haití es notorio, ya prácticamente no tiene ni gobierno, y se acercan a ese modelo lo que Koenig denomina democracias violentas. El caso de Guatemala, de El Salvador, de Honduras. Y luego hay 3 estados que creo que se pueden considerar como periferias semiaisladas, las cuales que son Cuba, Venezuela y Nicaragua, en los cuales, digamos, las sanciones económicas, las sanciones políticas de la potencia más importante en la región, pues siguen haciendo que, digamos, se complique la relación que puedan tener con otros países de la región. Y dejo para mis compañeros, y seguro que para el debate, bueno, espero haberles interesado mínimamente, pues el hablar sobre esta cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cairo. Seguro que en el debate podemos volver sobre alguno de esos puntos que ha tenido que apenas esbozar y tendremos la oportunidad, sin duda, de volver a ellos. Decana, muchas gracias por su presencia y adelante, por favor. Buenos días a todas y a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer muy brevemente al Instituto Español de Estudios Estratégicos la invitación y también a Federico por contar también con nuestra facultad y con nuestros profesores. Muchísimas gracias. Yo soy politóloga y lo que he pretendido hacer un poco es un análisis de la situación sociopolítica que tiene la región en estos momentos. No me voy a ir más allá de los últimos 4 años, un poco para que vean ustedes cuál ha sido la evolución, qué es lo que tenemos pendiente y cuáles son quizás los problemas sociopolíticos que más impacto puedan tener sobre esas tensiones geopolíticas que pretende dilucidar el curso. En primer lugar, decía el profesor Cario el tema de los ciclos. En realidad, algunos autores han subrayado la importancia de los ciclos electorales, pero más que ciclos electorales, lo que estamos son en periodos de elecciones continuados, por decirlo así. Fíjense que en el periodo 2021-2024, 17 de los países de la región, con la única excepción de Bolivia y de Cuba, tendrán elecciones presidenciales o han tenido elecciones presidenciales. Junto a estas elecciones presidenciales hemos tenido también elecciones legislativas en varios países de la región, elecciones regionales, elecciones municipales, es decir, el cúmulo electoral, ¿no? Hay una sobreabundancia, casi como la nuestra, de elecciones sobrevenidas y efectivamente pues eso trae cambios y ese es un poco el contexto en el que se están moviendo los países de la región. Fíjense que además de hablar de los ciclos electorales, yo le voy a hablar muy brevemente de eso. Algunos han venido a plantear que estamos ahora en un momento en el que, en la mayor parte de los casos, los presidentes o las presidentas que suceden a los que se van son, diríamos, opositores. Es decir, que hay poca continuidad del oficialismo, por decirlo así. Bueno, eso sería otro de los planteamientos que efectivamente, por ejemplo, hace el profesor Andrés Malamud, analizando un poco la secuencia de los distintos gobiernos en la región. Como les digo, ahora tengo hasta la mosca. Esto ya es la única. Bueno, como les digo, estas elecciones de todo tipo
se van a dar en un contexto de elevadísima fragmentación y polarización. Es decir, en un contexto donde tenemos muchísimos partidos políticos. Fíjense, ayer en un seminario sobre Chile yo decía, ahora mismo con representación parlamentaria en Chile hay 19, pero esto era a mediados de junio. Estamos en el 6 de julio, si no me equivoco, ya hay 21. Lo digo para que vean ustedes el nivel de fragmentación, ¿de acuerdo?, que se está produciendo en la política de muchos países. Si nosotros hacemos un repaso, por ejemplo, de los partidos que se han presentado a las últimas elecciones o a las anteriores elecciones presidenciales, muchos de ustedes van a ver que el nombre de los partidos ni siquiera coincide. Las coaliciones electorales tampoco coinciden. Los integrantes de esas coaliciones electorales también han ido cambiando en los últimos 4, 5, 6 años. Es decir, estamos en una grandísima inestabilidad política y esta es otra de las cuestiones fundamentales. Lógicamente, una de las consecuencias de esa gran fragmentación, de que haya tantísimos partidos en muchos de estos países, es la gran polarización también, porque los partidos se ubican en un espectro ideológico y nos vamos a encontrar con que hay partidos tanto a la extrema derecha de ese espectro ideológico como a la extrema izquierda de ese espectro ideológico. Hay una, y yo diría, importante incertidumbre económica. Hemos visto la evolución. Efectivamente, veníamos de un boom de las commodities, pero si nosotros miramos ahora cómo está el crecimiento del PIB con datos de CEPAL, ¿de acuerdo? Fíjense que en el 2021 el PIB crece en América Latina y el Caribe el 6,5%. En el 2022 el 3,2%. Y la proyección de la CEPAL para este 2023 es que crezca el 1,4%. Es decir, el contexto económico en el que se está produciendo también todo este ciclo electoral, vamos a decir, todas estas, diríamos, numerosísimas elecciones, pues también es un contexto económico bastante incierto. La situación social, fundamentalmente, también es en gran medida deudora de la pandemia. Si nosotros miramos al número de pobres o al porcentaje de pobres que teníamos previo a la pandemia, en este momento tenemos 30 millones de pobres más en la región. Es decir, que la situación social también ha ido empeorando. En un contexto en el que además ha habido un fuerte debilitamiento institucional. No quiero citar autores, pero diríamos ha habido un proceso de desinstitucionalización, lo que llamaba Huntington Political Decay. ¿Qué significa esa desinstitucionalización? Bueno, pues significa que aunque formalmente tengamos instituciones políticas que responden a las instituciones de regímenes presidencialistas, sin embargo, el funcionamiento de estas instituciones, ya sea por falta de autonomía, es decir, por injerencias del Poder Ejecutivo en muchas ocasiones en estas instituciones, o por desafección ciudadana, es decir, por la percepción que tienen los ciudadanos de que las instituciones no están funcionando correctamente, pues tenemos un problema efectivamente de desinstitucionalización. Además de este problema de desinstitucionalización, algunos han intentado vincularlo con esa idea de que, por una parte, cuando hablamos de democracia, estamos hablando de legitimidad, es decir, si nosotros obtenemos un apoyo muy importante en unas elecciones presidenciales, pues decimos que ese gobierno o ese presidente cuenta con una fuerte legitimidad política, pero en muchas ocasiones el desgaste que sufre el gobierno, y en algunos casos incluso en los 100 primeros días de gobierno, se convierte en un desgaste tan importante que algunos llegan a hablar de una fatiga democrática. Los ciudadanos y las ciudadanas lo que reclaman también es que el rendimiento de esas democracias sea más efectivo. ¿Qué políticas se están llevando a cabo? ¿Qué decisiones se están tomando? ¿Y cómo impactan esas decisiones en la vida de las ciudadanas y de los ciudadanos? Entonces, yo creo que esta es una cuestión también fundamental. Las tasas de pobreza se han mantenido, como les he dicho antes, por encima de los estándares que había previos a la pandemia. Es decir, el impacto de la pandemia fue brutal. Sin ninguna duda, América Latina y el Caribe fue una de las regiones del mundo que más tuvo, diríamos, que más consecuencias sanitarias y más muertes tuvo como impacto del COVID-19. Y efectivamente no hemos logrado recuperarnos en el 2023, ya a mediados del 2023, del impacto de la pandemia. En un contexto, como les he dicho antes, de desaceleración del crecimiento económico y de lenta generación de empleo, si nosotros hacemos un repaso también de los datos de la CEPAL sobre cómo se está creando empleo, van a ver ustedes que el empleo fundamentalmente se está creando en el sector informal, ¿de acuerdo? Es fundamentalmente empleo informal. En algunos países de la región el empleo informal ya representaba más del 60% del empleo, el caso de Perú.
Entonces, imagínense la situación que se puede estar gestando en otros países. En un proceso también de presiones inflacionarias, la carestía de los alimentos, el encarecimiento de los precios de la energía. Esto hace que efectivamente, en algunos países, lógicamente, la situación hiperinflacionaria se ha producido históricamente a lo largo del tiempo. Estoy hablando de Argentina, como ustedes pueden ver. Pero en otros casos de la región, la hiperinflación también se está produciendo. Por darles una cifra, fíjense que el promedio regional de inflación del 2020 era un 2%. En el 2021 sube al 6,6% y en el 2022 sube al 8,5%, que sería el promedio que hemos tenido de inflación durante todo el año pasado. No me quiero comer mi tiempo solamente hablando de datos socioeconómicos, pero algún dato más chiquitito. En cuanto a la pobreza, fíjense que en el 2022 la pobreza afectaría al 45,4% de las personas menores de 18 años. Lo digo porque además hay una fuerte, o sigue manteniéndose una fuerte heterogeneidad estructural. Es decir, no todos los grupos etarios, no todos los grupos socioeconómicos, no todos los habitantes de los distintos territorios sufren de la misma manera la pobreza. Es decir, la pobreza afecta más a los jóvenes, afecta más a las mujeres, afecta más si eres indígena, afecta más si vives en un hábitat rural, que si estás en una ciudad tienes, más educación, tienes un mayor nivel educativo, tienes mejores ingresos, efectivamente ahí se reproduce esa heterogeneidad estructural. Esto es lo que llama, ya me carga el micrófono, vale. Esto es lo que llama, de acuerdo a la CEPAL, perdón, ahora. Esto es lo que llama la CEPAL la matriz de la desigualdad social de la región. Es decir, ese tipo de acuerdo de interconexiones, de estructuras de desigualdad en distintos ámbitos sociales y en distintos ámbitos económicos. Por supuesto, la desigualdad no funciona igual en todos los países de la región. Yo creo que ustedes son conscientes, pero fíjense, y a mí estos datos sí que me parece muy importante. En los 3 países donde más ha crecido la desigualdad son, por una parte, Ecuador. Uno dice, bueno, es verdad que la situación socioeconómica y política en Ecuador se ha ido complicando en los últimos 4 años, pero fíjense los otros 2, Uruguay y Costa Rica. A mí eso sí me sorprende, porque normalmente hay 3 países en la región que son Chile, Costa Rica y Uruguay que sobresalen o han ido sobresaliendo históricamente en los índices de acuerdo de estabilidad política, de estabilidad económica, de combate a la desigualdad y a la pobreza. Y, sin embargo, Uruguay y Costa Rica han empeorado en estos 2 últimos años con respecto, de acuerdo a la desigualdad. Lógicamente, y voy a ir avanzando, a nivel institucional, yo les decía antes que nos hemos encontrado con un contexto de bastante inestabilidad. En el 2021, nosotros tuvimos elecciones presidenciales en Ecuador y fíjense que las elecciones presidenciales en Ecuador pues realmente no nos han llevado a una situación de estabilidad política. Supongo que conocen la situación del presidente Lasso en estos momentos, es decir, ante un enjuiciamiento político que se pretendía por parte del Congreso, lo que hizo el presidente Lasso fue disolver. Y entonces, en este momento nos encontramos de acuerdo con una convocatoria electoral en breve plazo, donde efectivamente no sabemos cuál va a ser el resultado, pero parecería que efectivamente también vamos a tener un cambio de rumbo político, porque la persona que más expectativas electorales tiene en este momento es la candidata del correísmo. Pero fíjense que estas elecciones que vamos a tener, ¿de acuerdo?, son elecciones, es decir, el presidente o la presidenta en este caso elegida solamente va a estar 18 meses. Lo digo porque para que vean, la gran inestabilidad, ¿no?, y esta situación de permanente cambio. En el caso de Perú nos encontramos con lo mismo. Supongo que conocen cuál es la situación del presidente Castillo. Es decir, el presidente Castillo llega a través de un partido, Perú Libre, una alianza, y consigue el 50%, 50,12% de los votos. Lo digo porque esto es muy importante. Fíjense que de Fuerza Popular de Keiko Fujimori consigue en el 2021 el 49,8%. Si yo me voy al 2016, es decir, a la anterior elección, Keiko Fujimori consigue el 49,88%.
No sé si me están entendiendo. Lo que trato de explicarles que hay un porcentaje de votos bastante estable en torno al fujimorismo y en torno, de acuerdo, a Fuerza Popular. No puedo predecir lo que puede pasar en un futuro. Yo creo que va a ir reduciéndose el apoyo. Pero está claro que la situación de inestabilidad profunda en la que vive Perú desde la presidencia de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, pues efectivamente nos está generando una profunda inestabilidad. Pasa lo mismo. Un intento de impugnación del gobierno del presidente Castillo hace que el presidente Castillo disuelva el Congreso. Vota entonces la destitución de Castillo. Tenemos a la presidenta Dina Boluarte y ustedes saben que una de las cuestiones fundamentales que se planteaba en ese momento era la convocatoria de elecciones. Las elecciones están convocadas para abril del 2024 y la capacidad que tiene el gobierno de Dina Boluarte pues es muy reducida también, en un contexto además, como ustedes vieron en los últimos meses, de muchísima movilización social, de crisis, de incertidumbre, de polarización y de una gran fragmentación. En el 2021 tuvimos elecciones también en Nicaragua y este sería un caso pues muy especial porque quizás es una de las elecciones que menos competidas ha sido. Por decirles la verdad, de los 8 candidatos opositores, 6 fueron encarcelados, arrestados, ¿de acuerdo? Uno tuvo que salir al exilio y el otro se le puso una reclamación por registro insuficiente y tampoco se pudo presentar a las elecciones. Claro, la victoria de Ortega entonces nos sorprende, consiguió el 75,92% de los votos y el candidato al único que mantuvo, de acuerdo, un candidato que además no le hacía ninguna sombra, había conseguido el 14,5% de los votos. Este sería un caso típico de lo que nosotros llamamos autoritarismo competitivo. Es decir, sería muy difícil decir que se han mantenido las reglas de juego democráticas en Nicaragua y, por lo tanto, normalmente hablamos en estos casos de regímenes híbridos que intentan mantener, en algunos casos, cierta formalidad electoral, pero realmente no funcionan como regímenes democráticos. Fíjense que esto tiene que ver con algo que les planteaba yo antes, que es el tema de la falta de autonomía de muchas de las instituciones políticas del Estado, como pueden ser los órganos electorales, los tribunales de justicia y todas aquellas instituciones que de alguna manera garantizan el Estado de Derecho, ¿de acuerdo? Y garantizan la independencia y autonomía de estas instituciones. También hubo elecciones presidenciales en Chile y aquí ganó la izquierda. Ustedes seguro que han oído hablar del presidente Boric, ¿de acuerdo?, que consiguió el 55,87% de los votos. El candidato de segunda vuelta, bueno, hay algunas características de los sistemas políticos latinoamericanos que ustedes conocen y una de ellas es que en la mayor parte de los casos, por no decir en todos, si no se consigue un determinado porcentaje de votos en primera vuelta, siempre hay balotaje, segunda vuelta. ¿Y esto qué hace? Pues que los 2 candidatos más votados pasen a la segunda vuelta. Y normalmente es un mecanismo, en teoría, porque luego no funciona así en la práctica, para reforzar, de acuerdo a la legitimidad del presidente que sale elegido. El presidente Boric le sacó más de 10 puntos a José Antonio Kast del Partido Republicano y parecía augurar, de acuerdo, un cambio político significativo. Digo que parecía augurar porque una de las, diríamos, de las cuestiones que más relevancia dio el gobierno de Boric o ha dado el gobierno de Boric es la elaboración de una nueva Constitución, pero también ustedes conocen, porque yo creo que es algo que se ha difundido bastante, las dificultades por las que ha atravesado el proceso constituyente, cómo el plebiscito de salida es el primer plebiscito que de alguna manera sirve para convocar la Constitución, la Convención Constitucional, pues entonces tuvo una mayoría muy importante y cómo, sin embargo, el plebiscito final significa un desapruebo de acuerdo al proyecto constitucional que se plantea. Entonces, esto significa, desde luego, un nuevo cambio en el planteamiento que hace el Gobierno, que se distancia un poquito más de esa elaboración de la nueva Constitución y que ahora nos encontramos, tengo que decirles, en un momento muy importante. Se ha optado por un mecanismo completamente distinto, es decir, el primer borrador, el primer proyecto constitucional se elabora con representantes elegidos directamente por la ciudadanía chilena. El segundo borrador va a estar sometido como a 3, diríamos, órganos. Uno es un Consejo Constitucional,
de 50 personas, 55 creo que son elegidos, y ahí hay una mayoría clara del Partido Republicano, es decir, de este partido de extrema derecha. Luego hay un comité de expertos, que son 22, y ahí hay un reparto, por decirlo así, de las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso chileno. Y luego hay una comisión técnica que de alguna manera es la que está intentando solventar cuestiones del articulado para ver cómo evoluciona la Constitución. Fíjense que tenemos 5 meses por delante y ya tenemos convocado el plebiscito para aprobar o desaprobar de nuevo el nuevo proyecto constitucional, el 17 de diciembre de este año. ¿Qué puede pasar? Pues está difícil. Si nosotros lo miramos en términos estrictamente ideológicos, podemos decir que la mayoría republicana hace pensar que o bien no salga adelante el proyecto constitucional o bien que el borrador del proyecto constitucional no sea tan diferente como el de la antigua Constitución de 1980 que venía de la dictadura del general Pinochet. Pero bueno, esto sería anticiparme y a lo mejor luego si quieren ustedes lo puedo… Ya te voy a ir acabando, ¿qué? Bueno, muy rápido. En el 2021 también tenemos elecciones en Honduras, todavía voy por el 2021. Y las elecciones en Honduras es verdad que tienen diríamos un cambio significativo, que no es tan significativo. Es decir, gana Xiomara Castro, y gana Xiomara Castro de acuerdo con un partido que es el Partido Libre, pero realmente gana por un 51,12%. Y digo que no es un cambio tan significativo porque en el fondo lo que nos encontramos es la perpetuación de unos liderazgos políticos, ¿no? Es un sistema de partidos, yo diría, en términos politológicos, arcaico, con partidos tradicionales que van cambiando de nombre, pero que no cambian sustantivamente en sus políticas ni en sus propuestas. Y que además, fíjense, quiero citar a un autor ya fallecido tristemente, que es Edelberto Torres Rivas, que decía, en el fondo, lo que hay en Honduras, llamémosle como le llamemos, es un bipartidismo centenario. Se basa en el caudillismo rural, en las lealtades políticas que reproducen un paternalismo atrasado. Y es la verdad, es decir, es un sistema de partidos que no se ha adaptado a las nuevas demandas ciudadanas y donde en muchas ocasiones esa autonomía también de la ciudadanía no se produce. Voy a ir cerrando y no les voy a contar todas las elecciones. En el 2022 hemos tenido elecciones en Costa Rica. Las elecciones en Costa Rica no han supuesto tampoco un cambio porque el Partido de Acción Ciudadana del presidente, el presidente se ha cambiado, pero el partido no. Por lo tanto, en teoría nos encontramos no con un triunfo de la oposición, ¿de acuerdo?, sino del oficialismo, más bien. Pero solo decirles, fíjense, el lema del partido que gana las elecciones, del presidente, de Carlos Alvarado Quesada, dice: me como la bronca. Lo digo, ese es el lema con el que hace la campaña electoral, me como la bronca. Claro, ¿qué es lo que él intentaba captar? A toda la gente que está cabreada, que está desmotivada, que está enfadada. Fíjense, se me olvidaba comentarles que una de las discusiones más interesantes que yo he visto el otro día entre el presidente del Senado en Chile, José Antonio Coloma, y el senador Insulza del Partido Socialista decían: aquí el problema lo tuvimos porque hicimos voto obligatorio, porque venían votando en las elecciones chilenas el 43 y un poquito de la población. Obligamos a que votara el 80 y tantos. ¿Y qué dijeron esos 40 y tantos que no iban a votar habitualmente? Desapruebo. No estamos de acuerdo. Esto no funciona. Y yo creo que esa es una de las cuestiones fundamentales. En el caso de Colombia y en el caso de Brasil, donde hemos tenido elecciones, y lo comentaba antes el profesor Cairo, tenemos en teoría gobiernos progresistas. Cuando digo en teoría, lo que quiere decir es que en muchas ocasiones la autonomía del presidente y del gobierno o del partido en el gobierno depende también de su capacidad de tener mayorías legislativas. Y está claro que el presidente Gustavo Petro lo tiene fastidiado. Es decir, las políticas que ha pretendido sacar adelante le está costando muchísimo, y luego hay algunos escándalos que se han venido produciendo en los últimos meses que generan inestabilidad. Y en el caso del presidente Lula, yo creo que él sí ha determinado como 3, diríamos, paquetes de cuestiones, ¿no?, que quieres destacar. Una tiene que ver con la revitalización de los programas sociales, con Bolsa Familia, por ejemplo, o con algunos problemas también en cuestiones de facilitación de habitabilidad.
Pero ¿cuál es el problema? El problema es que estos programas necesitan también ser aprobados por el Congreso. Si no lo consigue, el programa va a desaparecer en el corto plazo. Por lo tanto, yo me pregunto en ocasiones si el presidente Lula… Bueno, otra cosa muy interesante que quiere hacer, por supuesto, es revitalizar el papel regional de Brasil en la política exterior, que se lo dejo seguramente a José Antonio, que luego hablará un poco de Brasil como potencia regional, supongo. Yo me preguntaba entonces, en el caso de Lula, si estaríamos también ante un presidente rehén del Congreso, porque efectivamente muchas de las decisiones van a tener que pasar por un Congreso donde existe todavía una fuerte presencia bolsonarista, vamos a decirlo en esos términos. Y lo que se viene pues también es complicado. Y termino. Guatemala, tuvimos elecciones el 21 de junio y tenemos un papelón porque realmente, fíjense ustedes, se ha producido la primera vuelta, los resultados no sobrepasan, Sandra Torres, que es la que más consigue, sobrepasa un poquito el 15%, tenemos convocada una segunda vuelta, pero resulta que ha habido, la Corte Constitucional está revisando todos los votos de la primera vuelta porque todo el resto de partidos que habían concurrido a las elecciones dice que no se produjo bien el conteo. Entonces ahí estamos en un problema serio también. En Paraguay tuvimos elecciones en abril, pero ahí de nuevo, este sí que es otro sistema, de acuerdo, de eso que decíamos nosotros antes, de ese bipartidismo centenario, de acuerdo, de Honduras, pues nos pasa lo mismo con el caso de Paraguay. Ahí hay oficialismo, tampoco hay cambio, ¿de acuerdo? Y en el caso de Argentina, pues creo que la batalla está por dilucidarse. Sondeos de ayer, ¿de acuerdo? Los sondeos de ayer es que, bueno, ustedes saben que en el caso argentino el primer paso para las elecciones son las elecciones de nivel intermedio, las PASO, que son las internas, por decirlo así, que es las que nos dicen un poco cómo están las fuerzas que están compitiendo, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, Unión por la Patria, bueno, que sería, tiene como el 28,5%, ¿de acuerdo? Juntos por el Cambio, pues también está ahí en torno al 28-30%, y luego hay el partido, la coalición de Milei, que es Libertad, que esa yo creo que no supera el 17%. Y vamos a saber qué pasa. Parece que la candidatura de Sergio Massa está revitalizando muchísimo las posibilidades que puede tener el Partido Peronista. Ahora, si yo tuviera que apostar mi dinero, me temo que va a haber un cambio, es decir, que seguramente habrá un cambio hacia un gobierno más conservador. Y me quedan muchas cosas de las que hablar, pero no quería dejar de decir tres cosas. Y es que, efectivamente, cuando nosotros les preguntamos a los ciudadanos y ciudadanas latinoamericanos cuáles son los problemas que más les acucian, fíjense que no es la crisis económica, a pesar de la situación que hemos dicho de incertidumbre, que no es la inestabilidad política, a pesar de todo lo que yo les he intentado contar en estos minutos, sino que fundamentalmente les agobia cuestiones que tienen que ver con la inseguridad, que tienen que ver con la delincuencia y que tienen que ver, de acuerdo, con la crisis migratoria. Y esta es una cuestión muy, muy relevante que creo que tiene un impacto, y luego, si quieren ustedes, lo comentaremos, para las tensiones geopolíticas en la región. Muchísimas gracias. No, ha merecido la pena, sin duda, porque hemos tenido una visión bastante completa de las perspectivas en toda la región. Profesor, creo que la mosca se ha ido, o sea que hay suerte. Y si no, la tengo yo. Y adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, ¿no? Al Instituto Español de Estudios Estratégicos, a la Universidad Complutense también, de la que soy parte. Y antes de comenzar quisiera, si me lo permiten, pues hacer un breve descargo de responsabilidad. Vengo como académico, como profesor complutense, y por tanto lo que voy a decir son mis valoraciones como internacionalista, especialista en relaciones internacionales, y nada tienen que ver con las posiciones. Yo ahora tengo dos posiciones oficiales. Una, soy director de una institución, sí, académica, pero que es parte de la Acción Exterior de España, con la Fundación Carolina, y soy también el consejero especial del alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión, de Borrell, una posición ad honorem, ¿no? Y lo que voy a plantear, insisto, no tiene nada que ver con mi posición como profesor universitario
voy a centrar en, digamos, la inserción internacional de América Latina, pero lo voy a hacer tomando un caso concreto que creo que es extraordinariamente ilustrativo de los dilemas, la situación que se vive en materia política exterior, que es la respuesta latinoamericana a la invasión rusa de Ucrania, que probablemente pues, el asunto, si no estructuralmente, pero desde luego en términos de coyuntura, digamos que más nos ocupa en este momento. Y el punto de partida es señalar que la perspectiva o la percepción latinoamericana como región, hay muchas diferencias que veremos después respecto a esta guerra, dista mucho de la que pueda tener Estados Unidos, la que pueda tener, por supuesto, China, o la que pueda tener la propia Unión Europea, ¿no? Por describir en el caso de la Unión Europea de manera muy rápida, en algunas citas, Timothy Garton Ash dijo textualmente que la invasión cambiaría el rostro de Europa para siempre. Ursula von der Leyen se ha referido a un momento de aguas histórico, watershed, ¿no? Esta expresión, y es bien conocida la expresión de Olaf Scholz cuando habla de un Zeitenwende, un cambio de época, que lo es para Alemania, pero por extensión también para la Unión Europea, y Josep Borrell ha hablado del nacimiento de una Europa geopolítica, ¿no? Antes de una comisión geopolítica, ahora sí, una Europa geopolítica a partir de este acontecimiento. Lo vivimos, especialmente si nos acercamos hacia Europa central y oriental, se vive como una cuestión existencial. Estados Unidos, ¿no?, lo ve de una manera distinta. Primero lo sitúa en una, digamos, en una narrativa teleológica, ¿no?, más amplia de lucha de la democracia contra la tiranía, que los latinoamericanos no comparten y los europeos, por lo menos la mayoría, tampoco. Lo vemos en otros términos, ¿no? Y desde luego ha supuesto para Estados Unidos, en cierta manera, bueno, hay quien habla de los propósitos y los diseños hegemónicos de Estados Unidos en Europa, pero en fin, la OTAN se encontraba, la Alianza Atlántica previa a la invasión, se encontraba en un momento en el que se podían decir cosas por parte del Partido Republicano en los Estados Unidos, como que habría que retirar a los Estados Unidos, tendría que retirarse de la OTAN, porque los europeos no estaban contribuyendo lo suficiente. Macron hablaba de la muerte severa de la OTAN y la propia canciller Merkel en su momento pues aludió a la falta de confianza de los europeos en el compromiso estadounidense con la OTAN. Y Estados Unidos está en el Indo-Pacífico, digamos, a largo plazo su espacio, por tanto lo ha vivido también con una cuestión que en cierta manera les desvía de lo que es su prioridad estratégica, que es la pugna con China. América Latina reconoce el impacto global de la guerra, pero la ve como una guerra europea y además la ve en clave, ¿no?, de pugna hegemónica, ¿no? Se la percibe lejana y contraria desde luego a sus intereses, en un momento político y sobre todo económico muy complicado, como se ha descrito, pues trae escasez, carestía e inflación. Y esa inflación es un motor muy importante del descontento social que explica después digamos, esta derrota casi sistemática del oficialismo en muchas de las elecciones, ¿no? Desde luego no comparte, como he dicho, la idea de que se trate de una cruzada democrática, como sí se ve fundamentalmente desde Brasil. Ahora, obviamente cuando hablamos de América Latina, punto de partida, hay que reconocer su heterogeneidad. Pero la invasión se produce, y algo de esto ya señaló el profesor Cairo, en un momento de fragmentación política de América Latina, ¿no? Es, en ese momento, una región sin capacidad ni voluntad de concertación, sin, así lo llamamos en ciencias sociales, sin agencia como región, ¿no? Más heterogénea, fragmentada y polarizada. Y ello es el resultado de lo que también nos ha recordado el profesor Cairo, ¿no? Un ciclo de gobiernos liberal-conservadores que impugnan las organizaciones regionales que en el periodo anterior habían mostrado una cierta voluntad de autonomía respecto a los Estados Unidos, respecto a la OEA. Entonces se produce un proceso de impugnación, nosotros lo llamamos en relaciones internacionales una teoría de la contestación, pues hay una contestación institucional normativa tanto a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños como a la Unión de Naciones Suramericanas. Y de hecho estos gobiernos la presentan como bolivariana, ¿no?, como organización bolivariana, lo cual sería en muchos aspectos cuestionable, porque de hecho muchos gobiernos liberal conservadores en el periodo anterior, la propia Colombia de Uribe había formado parte de la UNASUR, sin ir más lejos. Pero es además, y en algún trabajo así lo he tratado de caracterizar, es una contestación subalterna, ¿no?, porque sí se impugnan estas organizaciones regionales, pero se hace también en la estela de una reorientación de la política de Estados Unidos hacia la región, muy impregnada de beligerancia contra el chavismo, contra el ALBA, que es la política de la administración Trump, ¿no? Por eso es una contestación subalterna a lo que Estados Unidos estaba haciendo. El hecho es que desde 2015 la región pues ha estado, digamos,
ausente como región de los foros internacionales, ¿no? CELAC prácticamente no se ha reunido y no ha habido concertación ni diálogo con actores externos. Esto es un dato importante porque cuando se produce la invasión de Ucrania, efectivamente, primera observación, la región no se reúne consigo misma para decidir cómo debe reaccionar. No hay ninguna plataforma de concertación y cada Estado reacciona más o menos a su manera. ¿Sí, no se puede? Las respuestas latinoamericanas, ¿no? Presentan rasgos en apariencia, han presentado rasgos en apariencia contradictorios y responden a factores diversos. Por ejemplo, el grado de vinculación económica, por ejemplo, también en términos de contratos militares con Rusia. En países, esto ha sido importante, en países como Venezuela, Nicaragua o los integrantes del ALBA. Pero también ha dependido en buena medida de factores internos, de las pugnas políticas domésticas. Y en eso no ha sido distinto de lo que hemos visto aquí en España. Es decir, dentro del propio gobierno de coalición hemos visto que ha habido posiciones distintas entre el Partido Socialista y Podemos, y uno, en fin, puede plantearse, creo que puede tener dudas razonables respecto a si esas diferentes posiciones respondían en realidad a lo que se estaba hablando o tenían que ver con lógicas electorales, de política doméstica. Y por esos motivos pues, ha habido diversidad de respuestas, más favorables, otras más críticas, ambiguas, pero quisiera señalar que a la postre ha habido bastante unidad dentro de la región. La región ha respondido de una manera, digamos, bastante unida. A la hora, sobre todo, de votar en el lugar clave, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Que es, insisto, el foro clave. O también en materia de sanciones, ¿no? Donde la región mayoritariamente, y más allá del posicionamiento ideológico, se ha mostrado claramente en contra de las sanciones que hemos adoptado los estadounidenses y los europeos. Y esa unidad se ha producido a pesar de una cacofonía de voces, ¿no? Y de un intenso debate y, como señalé antes, de la ausencia de concertación. Bien, a fin de explicar estas respuestas, habría que hablar en tres niveles de análisis. El primero de ellos, en los debates y la confrontación política interna en cada país y, por lo tanto, tener en cuenta las posiciones de las fuerzas políticas al interior de la arena del escenario político en cada país. En segundo lugar, las posiciones adoptadas por los líderes con sus declaraciones, ¿no? Generalmente dirigidas a la audiencia política interna, pero también a la audiencia política regional. Y, en tercer lugar, las posiciones adoptadas por las cancillerías y la diplomacia profesional en Naciones Unidas y en otros foros clave, como sería la Organización de Estados Americanos, ¿no? Esta distinción es necesaria, pues no siempre coinciden. De hecho, la mayor parte de los casos, en muchos países, no han coincidido en absoluto el discurso de los líderes, las posiciones del debate político doméstico y lo que después han votado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y esto también es importante que lo tengamos presente actores externos, como la Unión Europea. Vamos a tener una cumbre ahora dentro de una semana, ¿no? en Bruselas, y este tema va a estar sobre la mesa. Entonces es importante que entendamos por qué las posiciones han variado y cuáles son las más relevantes. Lo que quiero argumentar es que a la postre y en última instancia, la respuesta latinoamericana se inscribe con claridad y de manera muy consistente con su tradicional visión normativa de las relaciones internacionales, con sus principios muy arraigados en la cultura política de cada país, sus principios de política exterior. Son principios, además, y esto también creo que hay que subrayarlo, son principios que la región ha contribuido a establecer y universalizar, ¿no? No son, en muchos casos, foráneos en modo alguno. Principios como la no intervención y el respeto a la soberanía nacional, que es un principio que Naciones Unidas tiene un claro, América Latina tiene un claro protagonismo en su definición y su entronización como principio fundamental del orden internacional. O ese otro principio que es el uti possidetis iuris, ¿no? Relativo a las fronteras, digamos, al mantenimiento de las fronteras heredadas del periodo colonial, ¿no? Y la región, en ese sentido, es importante recordarlo, ha sido un rule maker, una gestadora de reglas y no solamente una rule taker, ¿no? Tomadora de reglas adoptadas por otros, ¿no? A ver,
Unas breves palabras sobre cada uno de estos niveles de análisis, ¿no? Sobre los que también nos podríamos extender mucho. Sobre la cultura política, pues esto es bien sabido, pero en la cultura política y en las visiones de política exterior de América Latina, especialmente en fuerzas nacionalistas y de izquierda, está muy arraigado, por razones históricas evidentes, una tradición antiimperialista que se dirige especialmente hacia Estados Unidos. Es un antiimperialismo, pero no es general. Tiene que ver con su experiencia histórica y es en relación a ese país. Y en muchos casos hay una vindicación de la multipolaridad que se podría traducir como el cuestionamiento de la hegemonía estadounidense, ¿no? en términos de su contenido concreto. Bueno, eso quizás puede ayudar a explicar la apertura que muchos gobiernos, especialmente gobiernos progresistas, han tenido al retorno de Rusia a América Latina, previamente a partir del 2000 y previamente a la invasión, ¿no? Rusia, por otra parte, pues ha estado buscando con Putin la recuperación de un estatus perdido de gran potencia. Ha sido más activa en la exportación de armas y, desde luego, con el COVID-19, ¿no? Vio una oportunidad para hacer una diplomacia de vacunas muy exitosa en términos de imagen, ¿no? Esto también ayuda a explicar la amplia aceptación que hay en la región de la narrativa rusa del cerco de la OTAN y las exigencias de seguridad no satisfechas de Rusia como factor causal de la invasión, ¿no? Esto, por ejemplo, fue muy explícito cuando se produce la visita del canciller ruso, de Lavrov, a Brasil, ¿no? En las declaraciones, Lavrov se permite decir, entendemos que con la aquiescencia de Brasil, que ambos países compartían el diagnóstico sobre las causas y, desde luego, pues, la idea de que era el hegemonismo y la expansión de la OTAN el factor causal que explicaría una guerra de autodefensa, por decirlo así, por parte de Rusia, ¿no? Y en ese contexto, pues habría que entender previamente a la invasión, quizás porque se entendía en la región que la invasión al final no se iba a producir, pues como que apenas un mes antes, ¿no? Alberto Fernández viajara a Moscú y declarara públicamente que Argentina se ofrecía como puerta de entrada de Rusia en América Latina. O también días antes de la invasión, el viaje de Jair Bolsonaro con una agenda comercial, sí, pero también con una agenda ideológica, porque son evidentes las afinidades ideológicas entre Putin y Bolsonaro, ¿no? Eso por citar algunos episodios previo a la invasión que ilustran, ¿no? Digamos, hasta qué punto esas narrativas y esas visiones estarían presentes. Bien, todas estas tomas de posición se cruzan con la política doméstica. Las derechas, por ejemplo, vieron en la invasión y en el posicionamiento respecto a la invasión una oportunidad de alinearse con Estados Unidos y condenar el bolivarianismo como putinista. Aunque también hay que decir que en realidad esos alineamientos no eran tan claros, porque la ultraderecha, particularmente el bolsonarismo en Brasil, ha sido explícitamente putinista y ha simpatizado con el putinismo. Las izquierdas, pues, han tenido visiones contrapuestas en muchos casos. Algunas, ¿no?, se han sumado a la narrativa rusa, otras se han sentido visiblemente incómodas ante una invasión que no respondía al libreto tradicional del imperialismo, porque desde el que solo habría un imperialismo posible, que es el estadounidense, y no encajaba la idea de una guerra de conquista, la posibilidad de una guerra de conquista imperialista por parte de Rusia, ¿no? Y de ahí, pues, que haya habido y hay un apoyo, como señalaba, bastante notable a la narrativa de cerco, de provocación de la OTAN con la que Rusia ha justificado su actuación, ¿no? Y también un distanciamiento muy claro respecto a la posición adoptada por Estados Unidos y la Unión Europea. Lo hemos visto en el MAS en Bolivia, lo hemos visto en segmentos del peronismo en Argentina, con el Frente Amplio de Uruguay, con algunas fuerzas sindicales como la CGT, ¿no?, que la CGT en su momento invitó a Alexander Dugin, uno de los ideólogos del nacionalismo ruso, ¿no?, a ofrecer visiones alternativas a las hegemónicas de las relaciones internacionales. Es el caso también, desde luego, claramente, de segmentos del PT en Brasil o del PSUV en Venezuela. Hasta el punto de que en algunos casos se ha llegado a ver el putinismo como una suerte de neocomunismo, ¿no?, una especie de continuidad, ¿no?, incluso simbólica, con lo que fue la Unión Soviética en su momento. Pero también ha habido izquierdas, en concreto la chilena, que han expresado una condena sin ambajes y sin matices a la invasión rusa por violar principios básicos del derecho internacional. Esta es una tensión que existe en esas izquierdas y en esos progresismos, ¿no?, en relación, como la hay en relación a la democracia, como la relación a la cuestión de género, a las cuestiones ambientales, donde sí, serán progresistas, pero ese progresismo es muy heterogéneo y muy diverso, ¿no? Esto lo hemos visto, por ejemplo, con las idas y venidas que ha tenido el Grupo de Puebla en relación con los distintos comunicados
¿no?, que tienen, en muchos casos, una visible ambivalencia e ilustran las dificultades internas para digamos, adoptar una posición. Y no se puede dejar de mencionar en este nivel de análisis el papel clave que tienen medios de comunicación como Russia Today o Sputnik, ¿no? Y algo que lo ilustro con el visible contraste que ofrecen estas emisoras, sobre todo el caso de Russia Today, que es una emisora oficial que cuando emite desde Rusia, para Rusia, en Europa, es una emisora con un planteamiento, una visión del mundo ultraconservadora, mientras que en América Latina, ¿no?, se ha convertido en una especie de voz alternativa cercana a los progresismos, que da voz a los progresismos, ¿no?, lo que la verdad pues es un llamativo contraste. Son medios que tienen una notable influencia y una notable presencia. Tenemos algunos datos sobre ello, ¿no? Bien, ahora, cuando nos vamos al otro nivel de análisis, es decir, las posiciones adoptadas por los gobiernos, pues podríamos encontrar, digamos, al menos 4 grandes grupos, o 3 grandes grupos y un caso muy particular. El primero de ellos son los países que han condenado sin ambaje, sin vacilación, la invasión. Y aquí hay gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Chile, Colombia, Costa Rica, ¿no? Digamos, incluso en un momento dado, Argentina y Uruguay viran hacia de una primera posición más ambigua, hacia una condena explícita de la invasión. Lo que también es cierto que esa condena no implicará la aceptación de las sanciones, ¿no? Se actuará, digamos, de una manera... El único país que ha admitido la posibilidad de sanciones formalmente es Chile, es el gobierno de Boric, siempre y cuando sean adoptadas en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea General, vía procedimiento Unión Pro Paz, ¿no? Pero las sanciones unilaterales, insisto, no son admitidas por esa tradición histórica. Un segundo grupo en el que México y Brasil han tenido un papel muy destacado son los equidistantes. Y es muy llamativo señalar que tanto en el caso de Brasil con Bolsonaro como con una orientación ideológica totalmente distinta, en el caso del Brasil de Lula, ha mantenido básicamente esa posición de equidistancia, atribuyendo la responsabilidad de la guerra a ambas partes, como es el caso de Lula, y apelando a la neutralidad y al pacifismo, lo que en cierta manera pues evita dañar las relaciones con Rusia y da satisfacción a sectores de sus apoyos, de su base política, ¿no? Pero esto no es ajeno a contradicciones. Por ejemplo, han sido muy visibles las contradicciones públicas entre Bolsonaro y Mourão, ¿no? Con, digamos, Bolsonaro más putinista y Mourão, vicepresidente en su momento, más atemperado. O en el caso de López Obrador versus el canciller Ebrard. Y hemos visto incluso en una de las mañaneras, ¿no?, a López Obrador abroncar públicamente, no digo amonestar, abroncar públicamente a su ahora ex canciller, cuestionando el voto que México había expresado en la Asamblea General, ¿no?, por no responder a la neutralidad de ese país. Tenemos un caso, yo lo llamo la política de avestruz, que es el caso de El Salvador, un caso muy particular, que básicamente ha sido afirmar, ¿no?, que los países pequeños tienen que evitar pronunciarse sobre ese tipo de cuestiones y pues su posición ha sido la de un ruidoso silencio ante la invasión. Y finalmente el grupo de los filorrusos, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, por obvia cercanía política, apoyo económico, también contratos militares, ¿no?, son los más furibundamente antiestadounidenses y contrahegemónicos en sus discursos. Pero me gustaría subrayar un hecho de este grupo de países, y es que ninguno ha votado a favor de Rusia en la Asamblea General. Y, ¿no?, se han abstenido, ¿no? El caso de Venezuela no ha votado porque no está al corriente de las contribuciones y por lo tanto ha perdido ese derecho. Y bueno, ha mostrado un visible acercamiento a Rusia, pero también esto es un elemento importante y lo comparten con actores externos, como es el caso de China. En ninguno de estos casos han aceptado, han reconocido la anexión territorial. Por lo tanto, se han mantenido firmemente apegados a los principios de integridad territorial y de no intervención en los asuntos internos. Incluso hay un caso muy interesante, ¿no?, y es el caso de Nicaragua, donde el gobierno en un momento dado emitió, el gobierno Ortega, una declaración, ¿no?, en la que mostraba su simpatía por la declaración por la que Rusia se anexaba, ¿no?, el Donetsk y Lugansk, ¿no?, estos territorios, ¿no?, pero no admitía esa anexión. Se lo hacía con un cuidado lenguaje para no dar ese paso. Bueno, todo esto en definitiva, y este es el tercer nivel de análisis, cuando hemos,
digamos, hemos observado el comportamiento latinoamericano en la Asamblea General, y aquí ya termino, ¿no? Es decir, cuando llega el momento de la verdad, cuando llega el momento de posicionar, de fijar una posición, ¿no?, y voto en organismos internacionales y particularmente en Naciones Unidas, las posiciones de América Latina han respondido sin necesidad de concertación, sin necesidad de una instancia de concertación formal, han respondido mayoritariamente a su tradición diplomática y a su visión normativa de las relaciones internacionales, a su fuerte apego, que está, insisto, arraigado en su cultura política, que atraviesa todo el espectro político, a su fuerte apego a los principios básicos de política exterior que la región contribuyó a generar. También expresa la centralidad que han tenido las cancillerías y la diplomacia profesional en ese momento, más que los líderes políticos, más que los partidos políticos, ¿no? Y esto, digamos, no está reñido con visiones geopolíticas pluralistas y de multipolaridad. ¿Qué principios se ha reivindicado? La igualdad soberana de los Estados y la no intervención. Como señalé antes, este principio nace en América Latina, en Sudamérica en particular, ¿no?, en el marco de las conferencias panamericanas, y antes incluso de que tenga cuerpo en la Carta de las Naciones Unidas, ya había sido afirmado, pues, a través de tratados con los Estados Unidos de los años 30, ¿no? El segundo, el principio de uti possidetis iuris, ¿no?, aporte de Simón Bolívar, ¿no?, por el que los países surgidos de la descolonización aceptan las fronteras heredadas del periodo colonial en los nuevos estados, ¿no? Por cierto, esto lo recordó el embajador de Kenia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, con el objetivo de evitar baños de sangre, de evitar guerras con las que nos han caracterizado, por ejemplo, a los europeos, casi diría por cada kilómetro de fronteras. El principio de desarme y no proliferación nuclear. América Latina es pionera, algo que ha estudiado, por cierto, el profesor Cairo, en la gestación de las zonas libres de armas nucleares, con el Tratado de Tlatelolco, un modelo que a partir de los años 90 se extiende a otras regiones. Esto me lleva a formularme una pregunta, a hacer una conjetura. ¿Qué ocurriría si Rusia utilizara un arma nuclear táctica? Por cierto, China ha expresado explícitamente y bajo cuerda advertencias extraordinariamente claras y contundentes a Rusia de que esa es una línea roja que no se debe traspasar de ninguna manera, de ninguna manera. Y lo hace por principio y también pensando en Taiwán, ¿no? Cuarto, el rechazo al uso de la fuerza y la resolución pacífica de las disputas en tribunales internacionales, en particular en relación a las grandes potencias, a la política de poder y al imperialismo. América Latina tiene una tradición muy asentada de resolución de las disputas territoriales en los tribunales internacionales. Y, finalmente, también el rechazo, en nombre del principio de no intervención, de las sanciones, si estas no son adoptadas por el Consejo de Seguridad o la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una última coda, ¿no?, y que tiene que ver con esto, y es sobre las posibilidades de que América Latina adopte, países de América Latina como México o sobre todo Brasil, adopten un cierto protagonismo en la mediación, digamos, en una negociación de paz, algo que Lula, pues, ha planteado expresamente, ¿no? Bueno, pues esto es algo que contemplamos, es una aportación positiva, es algo que contemplamos con interés, pero tenemos que reconocer que no ha llegado el momento. Uno de los grandes teóricos de la negociación que estudiamos en relaciones internacionales es William Thurman. Y William Thurman dice que la negociación se produce cuando se llega a ese momento, que él lo caracteriza como el estancamiento mutuamente doloroso, la constatación de que las opciones militares se han agotado y que de proseguirse por la vía militar la situación de la parte va a empeorar. Cuando llega ese momento hay posibilidades para la mediación. Y en un momento dado quizás Lula, con buena voluntad, yo no se la niego, planteó, cuestionando además a Estados Unidos, a Europa, diciendo que alimentábamos la guerra con nuestra ayuda militar, que había que hablar de paz. Pero lo cierto es que en las semanas posteriores, el propio enviado de Lula a hablar con Putin, Celso Amorim, declaró ante los medios que no se daban las condiciones para la paz. El enviado de China, que presentó un plan de paz, en realidad más una propuesta de principios que un plan concreto, de 12 puntos, Liu, ¿no?, declaró ante los medios, después de entrevistarse con los ucranianos y con los rusos, que no había llegado el momento de la negociación, y también el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pues ha declarado que esto no es posible. Ahora, una vez, digamos, ocurra lo que tenga que ocurrir en el campo de batalla, ¿no?, en estas operaciones estivales, quizás se den las circunstancias en el plano militar para que las partes se sienten a negociar. Y quizás ahí, ¿no?, estos países
Brasil en particular, puedan jugar algún papel de mediación, que en este momento, sin embargo, hay que decir que no es posible. Termino aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, porque además nos ha venido estupendamente, después de los análisis que habíais hecho los dos ponentes anteriores, dar ese salto al ámbito internacional, lógicamente focalizado en la guerra de Ucrania, porque es lo que nos preocupa a todos, ¿no?, fundamentalmente. Y además, desde el punto de vista, me ha gustado la expresión de la cacofonía de la región, que es una característica que lamentablemente se da en todos los ámbitos, ¿no?, siempre que hablamos de Iberoamérica. Y luego has tomado también, has dicho al final algunas conclusiones en relación a la posible negociación, a la posible salida o mediación de algún actor internacional, y de eso hemos estado hablando estos días, porque efectivamente las manifestaciones de China o los intentos de países como Lula, o sea, como Brasil a través de Lula, efectivamente van en esa línea. Pues nada, tenemos poco tiempo. Si sois capaces de hacer las preguntas en 240 caracteres y se lo respondemos en 241, nos da tiempo de hacer 3 o 4 preguntas. Lola. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por su exposición. Soy María Puertas, de la Dirección Ejecutiva de la Autoridad ¿Quién está hablando, Europea. por favor? Yo. Buenos días. De la Dirección Ejecutiva de la Autoridad Espacial Europea. Y me gustaría preguntarles, en primer lugar, si, dada la creciente presencia de China en América Latina y el Caribe, ustedes sostienen que la Unión Europea y sus Estados miembros podrían quizás resultar más atractivos en la región si aligerasen su bagaje normativo. Y en segundo lugar, con la mayor delicadeza y el respeto posible, he tenido la oportunidad de recorrer la isla de Cuba durante 26 días en bicicleta y he quedado completamente escandalizada con la realidad del país, desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Me gustaría saber si ustedes creen no solo que la Unión Europea, sino España a nivel bilateral, aparte de defender una relación muy especial con lazos históricos, evidentemente, se puede plantear realmente actuar de algún modo contra el éxodo masivo, una escasez salvaje y un autobloqueo de carácter comunista. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Intentaré ser breve, ¿no? Desde luego, desde una perspectiva geopolítica, esa Europa geopolítica ahora se preocupa por la creciente presencia en China, en lo comercial, en cuanto a la inversión, en cuanto a los préstamos, etcétera, ¿no? Ahora, parte de la discusión de estos meses, ¿no?, sobre el relanzamiento de las relaciones de la Unión Europea con América Latina, lo que se va a discutir en la cumbre, tiene que ver con la capacidad de la Unión Europea de hacer una oferta atractiva, ¿no? Desde luego, lo que no es bueno hacer es no ofrecer nada y lanzar admoniciones. No vayan ustedes con China. ¿Y qué es lo que usted me tiene que ofrecer? Nada, pero pórtese bien, porque esto es lo que hace Estados Unidos, básicamente. O sea, no tienen ninguna oferta en términos de inversión, en términos de lo que la región necesita. La región necesita inversiones, ¿no? Y probablemente hace bien en no mirar mucho el color que esas inversiones traen. Entonces, la Unión Europea, ¿no?, desde luego, lo que ha estado planteando es una oferta de inversiones que va acompañada de estándares sociales, laborales, ambientales. Pero esa propuesta tiene que ir, digamos, tiene que cobrar cuerpo con recursos económicos. Esa propuesta se llama Pasarela Mundial, Global Gateway, y es la gran oferta de la Unión Europea hacia la región. Se trata de apoyar una triple transición ecológica, social, digital, con grandes inversiones en conectividad, ¿no?, que atiendan a esa brecha de inversión que la región necesita. La región no tiene espacio fiscal para hacer la transición digital, la transición verde, y la Unión Europea lo que está planteando es un modelo por el cual el poquito dinero público que existe en la cooperación europea, la mayor parte va a otras regiones de menor desarrollo, ¿no? Hay 3.500 millones en el marco financiero plurianual para de la Unión Europea para América Latina, ¿no?, es utilizar un mecanismo de de-risking, ¿no?, es decir, utilizar esos fondos como garantía, como capital semilla para apalancar recursos públicos de otros bancos públicos, multilaterales, bilaterales y capital privado para que esos grandes proyectos de inversión sean realizables, ¿no?
Entonces, esa es la oferta con la que vamos, es la oferta que se va a plantear en la cumbre. Y sí, llevamos estándares, argumentamos que somos distintos en términos de estándares laborales, sociales, ecológicos, pero desde luego hay que ver también los recursos con los que contamos y con los que podamos acompañar esto. Cuba, muy brevemente, ¿no? Lo del autobloqueo comunista lo dice usted, ¿no? Porque desde luego la Helms-Burton no creo que tenga que ver con ningún autobloqueo comunista, sino con una visión de las sanciones de Estados Unidos que la Unión Europea condena expresamente y por unanimidad desde hace años. Nuestra posición oficial como Unión Europea es contraria a las sanciones extraterritoriales. Y esto hay que recordarlo alto y claro, porque es nuestra posición oficial. Dicho esto, ¿no? Lo que la Unión Europea plantea es que después de décadas y décadas de sanciones, las sanciones con Cuba no funcionan. Y además imponen a la población un daño excesivo. Por eso no las aplicamos. Y esta es una posición que hemos adoptado y que mantenemos los 27. No adoptamos sanciones generalizadas con Cuba, como no lo hemos hecho con Venezuela. Y no lo estamos haciendo ahora con Nicaragua. Porque bastante tiene su población como para que encima vengamos nosotros castigándoles por lo que hacen sus gobiernos. Así que las sanciones que adoptamos son sanciones orientadas, son sanciones individuales, ¿no? Puede alegarse que tienen poca efectividad, ya, pero quizás también tenemos que ser más modestos y pensar que los cambios no podemos y quizás no debemos imponerlos desde el exterior. Tenemos que ser un poquito más humildes, ¿no? En la capacidad y menos hegemónicos, digamos, en cuanto a la pretensión o las presunciones de lo que podemos hacer. Y no olvidemos además una cosa, la geopolítica ha cambiado y cualquier sanción generalizada, sea Estados Unidos o Europa, que podamos adoptar, va a tener ahora una vía de escape y se llama China. Y eso también debe ser una llamada de atención respecto a las limitaciones, digamos, a esa visión un poco más circunspecta, modesta, que debemos adoptar respecto a lo que podemos hacer. Hagamos lo que podamos, pero no nos hagamos falsas expectativas y no creamos a quienes desde una posición de principios y haciendo un discurso muy ideológico nos dicen que no estamos haciendo lo suficiente, ¿no? Porque probablemente no sirva para gran cosa, salvo para ganar votos en una elección local. Porque el caso de Cuba, como el de Venezuela, muchas veces se ha instrumentalizado en nuestro país o ha ocurrido en el Parlamento Europeo con fines que tienen bastante poco que ver con Cuba y con Venezuela. Una última. Hola, buenas. Soy Adrián Simón, estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales en la Francisco de Vitoria, y quería preguntarles que su opinión sobre la presencia de militares chinos en Cuba a modo de entrenamiento, con el doble uso que se puede dar a eso frente a Estados Unidos, si por así decirlo podríamos estar enfrentándonos a una nueva lucha de bloques y guerra fría, sobre todo viendo la presencia china en América Latina y la respuesta y el relato sostenido por Estados Unidos, y si el multilateralismo que ofrece Estados Unidos y la forma de relacionarse al final va en contra de los propios derechos humanos, como se está viendo, y el desarrollo societario y socioeconómico y la protección de los menores en territorios como Cuba, Venezuela y todo eso. ¿Quién se atreve? China. Venga. Bueno. Por favor, Por favor. Creo que aparte de que no está demostrada la existencia de ninguna base china en territorio cubano, hasta donde yo sé la única base china fuera de China está en Djibouti. Claro, usted se pregunta por la presencia y demás, pero no se pregunta por las bases en Okinawa de los Estados Unidos, esas sí comprobadas y demás, que están a unos cientos de kilómetros de China, del territorio de la República Popular China, y de muchas otras. O sea, es decir, yo no sé lo que ocurrirá en el futuro, pero la presencia militar china en el exterior de China y de sus mares,
las zonas que entiende que bueno, pues, algunas son de soberanía y otras de interés y demás, son muy escasas, ¿no? Entonces, o sea, desde luego no es comparable con las de el otro supuesto actor de una nueva Guerra Fría. Yo creo que lo que hay es una disputa económica tremenda entre el país más endeudado del mundo, que es los Estados Unidos, y el país donde se albergan las mayores reservas del mundo de dólares estadounidenses, que es China. Entre la capacidad económica, digamos, de producción, ya no solamente en una producción, digamos, subordinada a las empresas occidentales y demás, casi, bueno, fue durante mucho tiempo prácticamente de maquila, y bueno, la situación cada vez más complicada de los Estados Unidos, de la Unión Europea, ¿no? El profesor Sanauja, yo creo que ciertamente ha contado la única oportunidad que tiene la Unión Europea diría yo, de recuperar la posibilidad de ser un actor geopolítico en el futuro, y que el tablero, digamos, no sea exclusivamente bipolar, como fue durante la Guerra Fría, y que, bueno, pues sigan teniendo los países europeos, que efectivamente tienen una marca, una impronta particular en la mayor parte de las ocasiones. En otras me temo que se subordinan demasiado fácilmente a los Estados Unidos, pero digamos, no son exclusivamente subordinados. Entonces, no sé, yo en términos económicos, si fuese el gobierno de los Estados Unidos, evidentemente estaría muy preocupado por lo que pueda hacer China. En términos militares, sinceramente, creo que ahora mismo no hay la diferencia de presupuesto entre el presupuesto militar de Estados Unidos y el de China es creo que algo así como más de 500.000, ya no recuerdo si millones o billones de dólares entre uno y otro. Es decir, creo que Estados Unidos ahora mismo tiene prácticamente el mismo presupuesto militar que el resto de las naciones, de los estados del planeta juntos. Entonces, hombre, que no sé, ya digo que creo que no está comprobada, pero bueno, si hubiera algún destacamento informal del ejército chino en Cuba, no creo que sea ninguna amenaza realmente para los Estados Unidos. Muy bien, sí, claro, claro. Comemos más deprisa luego y... No, muy brevemente, ¿no? A ver, yo creo que no hay una nueva Guerra Fría, ¿no? Y no es correcto, analíticamente, describir el actual sistema internacional como un sistema bipolar. Si desde luego entendemos por un sistema bipolar lo que ocurrió durante la bipolaridad históricamente existente, que ahora es otra cosa. Esa es una discusión. Ahora, lo que sí existe es una narrativa de bipolaridad, que es una narrativa de poder, ¿no? En fin, el discurso público, una descripción, y esto es algo muy de ciencias sociales, muy reflectivista, pero describir el mundo no es simplemente digamos, establecer un postulado objetivo sobre una realidad, sino que tiene efectos performativos, hace que los actores piensen el mundo de una determinada manera y política, social, económicamente actúen de esa manera. Entonces, la idea de bipolaridad, de nueva Guerra Fría, es una poderosa narrativa de poder. Piensen ustedes, háganse esta pregunta, ¿a los europeos y los latinoamericanos nos interesa que esta narrativa prospere? ¿Cómo nos coloca? Porque nos coloca en una posición subalterna, cuestiona nuestra agencia,
debilita nuestro compromiso con el multilateralismo. Nos cambia la agenda, securitizándola y dejando en segundo plano cuestiones que preocupan a nuestra ciudadanía, que tienen que ver con el bienestar material, con el cambio climático. Por tanto, hay que tener mucha cautela. Y hay líderes políticos que esto lo han planteado y han hecho comentarios que han sido muy incómodos. No hace mucho, Macron, en una entrevista a Les Echos, planteaba, ¿no?, esta pregunta: ¿qué significaría para Europa, por supuesto, una guerra en Taiwán o simplemente un enconamiento de la tensión entre Estados Unidos y China en torno a Taiwán y una guerra fría económica? ¿Nos conviene o no nos conviene? Porque nuestra economía europea está mucho más expuesta, como la latinoamericana, a China que la estadounidense. Háganse ustedes estas preguntas. Si van a aceptar, y piénsenlo, si van a aceptar la narrativa de Guerra Fría, ¿no? Alguien piensa, y esto es algo que no se ha pensado mucho en América Latina, en los escenarios estratégicos, alguien piensa que si se produce un enconamiento de la tensión, un bloqueo, incluso un enfrentamiento armado en torno a Taiwán, ¿van a poder seguir los latinoamericanos exportando sus materias primas a China de la forma que lo hacen ahora? ¿Qué significaría eso? Por tanto, más allá de discutir por el 5G, latinoamericanos y europeos tenemos un interés compartido, ¿no? Y es promover un mundo que no sea bipolar, cuestionar la narrativa de nueva Guerra Fría y promover juntos nuestra autonomía estratégica, una autonomía que tiene que ser abierta. Este es un interés estratégico que tenemos juntos, ¿no? Desde luego no nos interesa en modo alguno que ese mundo que algunos pretenden crear como narrativa de poder termine materializándose. No nos interesa. Y no estoy hablando de valores, no estoy hablando de moral. Estoy hablando de intereses estratégicos duros. Pues te tomo el testigo de esta última idea porque la comparto y aunque me da un cierto pudor anunciarlo, la semana que viene voy a publicar un documento de opinión en el Instituto precisamente sobre un tema que mencionaste hace unos minutos, que es ese posicionamiento norteamericano de democracias versus autocracias, y lo titulo Un órdago que puede salir mal. Y creo, el mensaje es que efectivamente a los demás, a nosotros, es una retórica que no nos interesa, porque nos lleva a un callejón sin salida. Y lo que estamos viendo, que no solo el sur global, sino también nosotros, y la entrevista de Macron a la que hace referencia está clara, no nos interesa que se establezca una retórica de bipolaridad, de blanco-negro, de ceros y unos, de amigos-enemigos, de confrontación sí o no. Porque esta mañana en la conferencia con Joaquín Almunia salió en cierto modo un tema semejante. Los intereses de Estados Unidos en el mundo en muchos casos coinciden con los nuestros y en otros no. Y el posicionamiento de los Estados Unidos en relación, por no hablar de esta región, a Asia-Pacífico, Taiwán, tú lo has mencionado, son los que son y los nuestros son otros, y en esa línea iba la postura del presidente Macron. También otros líderes lo han dicho en otro momento, europeos, y creo que como europeos, más allá de otros posicionamientos ideológicos, porque esto, como tú muy bien dices, no es ideología, es matemáticas, es intereses, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, lo siento, como digo siempre, han quedado muchas preguntas en el tintero, yo ya no me enfado, es más, casi me alegro, porque quiere decir que ha sido muy interesante, y como también digo ahora a los ponentes, seguro que si alguno tenéis algo concreto que se os ha quedado en el tintero y queréis en 2 minuticos acercaros a los ponentes, pues seguro que estarán encantados de responderos. Esta tarde, para combatir la ola de calor, nos vamos a Finlandia, y entonces a las 4 aquí todo el mundo. Muchísimas gracias.